Buen día, soy Marco, profesor e investigador de Luengas, y aproveitando que o pasado 20 de abril se publicó en o Boletín de Aragón a primera grafía oficial del aragonés dimpués de tantos años de luita y de tricolotianos, hoy quiero charrar aquí dos procesos de normativización gráficos y generals das luengas minoritarias y en concreto do caso del aragonés. L'aragonés, como todas as luengas, ha adoptado esferentes solucións gráficas ta representar a propia luenga en los textos escritos. Ya en la Edad Media tenébanos as representacións propias romances, pero también tenébanos representacións en árabe, ¿no? Textos escritos con grafía árabe, pero que reflexaban a luenga aragonesa, las ditas aljamias. En el siglo XX han aparecido varias propuestas, aquí menciono as tres principales, vina muitas, pero digamos que las principales son estas, las normas gráficas del aragonés aprobadas en 1987, pero que ya se empleaban d'antis y que tienen un espíritu fonologicista, un fonema, un grafema, una letra, un sonido, alto baixo. Y después tenemos otras normas gráficas, las del estudio de filología aragonesa, más parellanas a las do castellano, mirando de continuar con la tradición etimologicista, y es decir, respetar a estructura original das palabras, ¿no? en a grafía, y este espíritu es lo que emplea mucho más también a grafía propuesta por la Sociedad de Lingüística Aragonesa, que emplea más que más en la suya revista de lengua aragonense y que no fundo una aplicación de soluciones occitano romances y catalanas. Pues bueno, tenemos tres opciones esferentes, ¿no? Y digamos que mientras muchos años nos hemos tricoloteado por emplear unas, otras, fer oficials unas, fer oficials otras. Después de todo este proceso, después de toda esta luita en general por la luenga, una luenga que sigue morindo, y de todo este proceso de tricolotianos por trigar una u otra, a la fin, una institución oficial, la Academia Aragonesa de la Lengua, este 3 de abril, fa tasament un mes, ha aprobado unas normas gráficas que son las primeras normas gráficas oficiales del aragonés. Bueno, tot esto parece una mica un empandullo, ¿no? Tanta norma gráfica, tanta luita, tanto tricolotianos, pero en Aragón no somos tan especiales como muchas vegadas nos creyemos, ¿no? Estos procesos de luita gráfica son comunes en todas las luengas y más que más en las luengas minoritarias. Si nos nimos tal español, tenemos a típica baralla de solo con tilde o sin tilde, pero también tenemos no nomás una academia da luenga española, la RAE. No, tenemos muchas más y cada una fa suyas reglas, que por un regular siguen un tronco común, pero no para siempre. Si nos nimos otras luengas minoritarias, tenemos, yo que sinceramente no conozco garra luenga minoritaria con una cierta repercusión escrita que no presente estos problemas de a ver cómo escribimos a luenga, ¿no? Aquí en Meso, por ejemplo, o gallego, que tiene dos tendencias principales, una reintegracionista que asimila o fa más cercana a escritura do gallego a la do portugués, y una otra que es la oficial, que la aproxima más a la escritura do español. Tenemos también el occitano. El occitano tiene cuatro opciones gráficas principales o más populares, tiene muchas más, una que se dice que fació el premio Nobel Mistral, la empleó pero ya existía d'antis, que ya era más fonologicista, una otra más etimologicista siguiendo a tradición do latín, bueno. Y mismo en otras luengas no europeas, como lo chabacano en Filipinas, también existe polémica si escribir con una tendencia más fonologicista, sonido letra, o si emplear una tendencia más parellana al español. Siempre antiparti las mismas tendencias ideológicas, los mismos sesgos a la hora de trigar un criterio u otro. En el caso de las luengas minoritarias, todos estos problemas se fan más grandes, porque somos charrando de mundos chicos, con poca chen, con pocos intelectuales, con pocos estudiosos y con mucho ego. En todas estas luengas existen personas que quieren figurar y que veyen en esa luenga un mundo, aunque prosperar o figurar y es fácil y que de vegada tiene cierta notoriedad social general. Toda esta luita de egos dificulta, ¿no? O proceso de normativización y adulla a que la gente se tricolotie. Y antiparti también existen injerencias externas, influencias de personas que no tienen garra estima por las luengas minoritarias, que no les fago yo la suya promoción, que sin conoixelas pues de cabo cuan meten baza en o debat
ta mirar de enfrontinar y de dificultar o proceso de promoción y de salvación de las luengas minoritarias. Y tot ixo existe. Pero la conclusión que quiero hacer plegar, la primera conclusión importante, es que cuando uno analiza las diferentes propuestas gráficas en todas las luengas del mundo, a la fin, todos esfenden o suyo criterio y la suya propuesta baixo lo batiaguas de isto ye lingüístico, y lo tuyo non ye. Ixo ye falso. Adoptar una grafía fonologicista de un sonido, una letra, por ejemplo, o adoptar una grafía más etimologicista de seguir a raíz histórica do latín, en o caso das luengas romances, no te fa más u menos lingüístico. Las dos opciones son igualmente válidas, tanto pragmáticamente como lingüísticamente. No ye millor una que no l'altra. Y trigar una u otra, a la fin muchas vegadas, se corresponde con procesos de poder, y con procesos de querer figurar, y con procesos de ego. Todos estos procesos de normativización tienen mucho más de social, de político, de personal, que de lingüístico propiamente. Este es un punto muy importante y ahora marchamos a otro. Bueno, dentro de toda esta luita de egos, de quiero normativizar de una traza a otra y después lo disfrazo todo de lingüística cuando no lle tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la normativización de la grafía, que es lo que hemos charrado ahora, es un proceso fácil. Hacer una grafía la fas en una tarde. Tú, yo y cualquiera. Bueno, perdonad, en una semana, pero no más. Hacer una grafía es un proceso sencillo. Podemos pillar tal aragonés a grafía do catalán y del occitano. Calcala y ya tenemos una grafía. Y si después marchamos a Twitter y metemos a parir a toda la resta y nos vemos los malotes do bico, pues ya tremendo. Bien, eso lo que contrimuestra ye mezquindad intelectual y mezquindad personal. Lo que realmente tiene un valor firme y hacer propuestas de gramática y de léxico en un modelo común de lengua, en un modelo estándar. Lo que realmente tiene valor y estudiar a fondo a luenga y hacer propuestas de estudios, ¿no? Y en ese sentido tenemos dos grandes propuestas gramaticales en el aragonés, son las únicas dos que yo conozco, firmes, que serán más goyo o no, que tienen errores, que según esos criterios que uno esfenda podrán estar millor sus píos, pero son dos propuestas de trabajo firme que contrimuestran una grandeza intelectual y una grandeza personal. Una y la que fació el profesor Francho Nagore Laín en Occitanta, a gramática de la lengua aragonesa, un trabajo en esa puenda tremendo, y de chapó. ¿Tiene errores? Sí, o propio profesor Francho Nagore los reconoce, pero bueno, somos charrando de Occitanta, mucho menos material, y en Carasinas Ferixa obra tiene una valura increíble. Y después una propuesta gramatical más moderna, más adaptada, con diferentes criterios también a la hora de trigar unas soluciones u otras, que llegue al estudio de filología aragonesa. Podemos charrar también dos diccionarios, pero un diccionario bueno del aragonés y una cuestión embolicada. Tenemos o diccionario Martínez Ruiz, tremenda obra, y recientemente este año o Dorto, que ha publicado el estudio de filología aragonesa. Increíble, esparpallán. Ixo, y está ya la segunda idea que quiero extender, y lo que tenemos que apreciar en un mundo del aragonés, y no chen que fa cuatro cosas que se pueden hacer en 4 tardes y después se dedican nomás a malmeter. Imos a deixar esa chen a un costado, imos a treballar de una traza constructiva en los procesos de normativización. La aprobación de la primera grafía oficial del aragonés y una noticia sobrebuena ta luenga y ta todos suyos fablans. Esta vegada me fería goyo de rematar este chicot vídeo, esta píldora, con un reconocimiento especial y con una admiración a esa chen que, con los suyos argumentos bien explicados, son estados contrarios a esta resolución gráfica. Y en concreto me fería goyo de alabar y de ensalzar a figura de Francho Nagore. Creo que a grafía común, a grafía oficial y una noticia sobrebuena, creo que, tal y como y el aragonés, después de tantos años de tricolotianos, y lo que cal emplegarnos feiga goyo no, yo creo que sí, la voy a emplegar desde el primer momento, ya la estoy empleando, pero de vegada me fería a goyo y me fa goyo, y quiero aprovechar estos 3 segundos para reconocer la valura
toda la faina que ha feito o profesor Francho Nagore por l'aragonés mientras todos estos años y que nunca no le seremos pro agradecidos.